Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para toda la audiencia. Hoy comenzando un nuevo ciclo de entrevistas periodísticas, un mano a mano en una semana que es clave y trascendental para el futuro de San Francisco. ¿Por qué se pregunta esto, querida audiencia? Porque el día domingo se definirá, por medio de las elecciones, una nueva modalidad con boleta única, el próximo intendente de la ciudad de San Francisco. Y quizás para muchos lo que se dice en la opinión pública ya está de una u otra manera definido, quizás no lo sea así. En política, hasta el último momento, nada se sabe. Por eso que en esta entrevista, en este mano a mano con Daniel Pastore, estaré dialogando sobre los principales temas que abocan a la ciudad de San Francisco, sobre la política juvenil, sobre la política femenina, teniendo en cuenta, y para ya meternos en lo que es este mano a mano, que los 8 candidatos, una sola persona es mujer. 2019 también causa cierta incertidumbre saber si se le está dando un papel apropiado a las mujeres en política. También teniendo en cuenta cuáles son los factores que inciden en unas elecciones, de qué manera se puede ganar, cómo está el contexto social, político, económico, si las medidas de Macri pueden repercutir aquí en la ciudad de San Francisco. Todo eso y mucho más en la entrevista que se viene en el mano a mano con el Dani Pastore. Como lo anticipé hace un ratito, una semana clave previa a lo que serán las elecciones municipales, se definirá el futuro de San Francisco de cara hasta el año 2023 y hay cierta incertidumbre en el marco electoral, pero también lo que dice la opinión pública, que el oficialismo quizás vaya por una reelección que la tiene asegurada, pero como muchos dicen, Dani, la política nada está definido, muchas veces 2 más 2 no es 4. Por eso tenemos un invitado de lujo, Daniel Pastore, que es profesor de historia, y también me atribuyo a decirle analista político. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Santiago, un gusto charlar con vos, un placer. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Dani, ¿qué balance me podés hacer de lo que fue esta campaña electoral de cara a las elecciones que se vienen? Bueno, yo tengo una mirada de las campañas electorales que, a raíz de mi experiencia, que me pone de los dos lados. Siempre le digo a la gente que nos escucha, porque me parece que es bueno saber de dónde uno viene para que puedan hacer una crítica de lo que uno dice, ¿no? Yo fui jefe de campañas, de 3 campañas electorales en San Francisco, que lo tuvieron como protagonista Jorge Bucco allá en los años 90. Entonces conozco las campañas electorales desde el lado de los candidatos y ahora desde el lado del periodismo y de la comunicación. Esta es una campaña electoral bastante atípica, Santiago. Carece de algunos de los elementos que eran centrales en algún momento, especialmente en la década del 90. No hay actos políticos, no hay movilizaciones políticas importantes, no hay temas en debate. El no debate parece ser, la no discusión parece ser la característica de la campaña, especialmente del oficialismo. No hay movidas barriales, como se hacían en los 90, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, Presencia Vecinal, el peronismo, en prácticamente todos los barrios tenían un local que estaba activo durante toda la campaña electoral y desde donde se motorizaban acciones. Entonces, es una campaña que ha transcurrido con una carencia de debate y de discusión política, y es una campaña que estuvo centrada hasta ahora en los medios de difusión y algunos grupos políticos pusieron el acento, que esto es novedoso y habrá que ver los resultados, pusieron más el acento de sus esfuerzos comunicacionales en las redes sociales que en los medios tradicionales. Habrá que ver ahora el domingo a la noche los resultados de esa estrategia, ¿no? Dani, qué interesante lo que estás manifestando, haciendo una analogía con lo que fue en los años 90. ¿Por qué considerás que en estas elecciones se da un hecho, digamos, atípico, algo que comúnmente no estamos acostumbrados a verlo? ¿Pensás que de una u otra manera ya está definida las elecciones con una reelección del oficialismo, teniendo a sus principales opositores, como son los radicales y el PRO, divididos? Claro, el escenario político
yo escribí alguna columna en Radio Canal donde decía que si le hubieran dado un papel y un lápiz a García Aresca 3 meses atrás para que escriba su mejor deseo en términos de cuál le hubiera gustado que sea el escenario electoral que le garantice en los términos en los que vos planteabas recién, en la política y en las elecciones todo se resuelve cuando se cuenta el último voto, ¿no? Y hay alguien que decía que la política es el arte de hacer posible lo imposible. Entonces no todo está dicho hasta el último momento. Pero si a García Aresca le hubieran dicho, escribí en un papel, ¿a quiénes te querés enfrentar? ¿Y en qué condiciones políticas? Seguro que no hubieran imaginado un escenario tan favorable como el que se les presentó. ¿Cómo sería hacer posible lo imposible? Claro, la política, hay una frase que la define, hay muchas frases que definen la política, ¿no? Hay otra que dice que la política es el arte de cultivar la mala memoria. Esto es referencia a las alianzas electorales, ¿no es cierto?, que se van tejiendo. Pero sí, es el arte de hacer posible lo imposible. Es decir, aquello que vos soñás, aquello en lo que vos crees, aquello en lo que vos te imaginás y que te parece que es muy difícil o imposible, la política es la herramienta para hacerlo posible, ¿no es cierto? Entonces, un escenario que se presenta de una manera en el arranque de una campaña electoral puede terminar de una manera distinta si la campaña se articula de tal manera que impacta en la opinión pública y modifica su estado de opinión, cosa que no ocurrió, entiendo yo, en esta campaña electoral. Entonces, para García Aresca, la oposición aquí se había unido, en principio detrás de la candidatura de Luciano Stoppani, y lo tenía como candidato a concejal a Cristian Canalis. Eso, y él había planteado ya una unión con Mejor San Francisco, con Damián Bernarte, que era su principal adversario en el año 2015. Entonces te quedaba un escenario de polarización. En la polarización, ¿no es cierto?, las chances electorales de la oposición se potenciaban en términos porcentuales. Después pasó lo que pasó, y Canal iba por un lado y Stoppani iba por el otro. Y además está parado sobre el escenario Andrés Romero. Y además surgieron algunas opciones nuevas, que dos de las principales y las que hicieron un poco más de ruido en esta campaña electoral son partidos de centro derecha, que le comen votos al electorado de Cambiemos. Entonces, el escenario es mejor imposible para García Aresca. Cambiamos ahora la perspectiva de parte de los ciudadanos. Sí. ¿Se involucran en política? ¿Están interesados? ¿O de una u otra manera están desmotivados? ¿Tratan de desligarse porque saben que no tienen ningún rédito al respecto? Yo ahí, a la luz de la experiencia, veo dos cosas. En esta campaña hay una que me gusta, que veo muchos jóvenes, incluso en partidos políticos nuevos, involucrados en la militancia política. Eso me encanta. Yo creo que hay que promover el activismo político, hay que desmitificar que la política es sucia, hay que tratar de que la actividad política vuelva a revestirse de un lustre social que en algún momento tuvo y que ahora ya no tiene. Estar en política muchas veces implica a priori un juicio negativo sobre la persona que hace política. Eso hay que modificarlo, y yo veo que hay jóvenes que se han animado en todos los partidos políticos. Lo veo al peronismo con jóvenes, lo veo a Cambiemos con un grupo de jóvenes interesante. Cambiemos es para mí quien hizo esa apuesta que yo te digo, a poner sus esfuerzos en redes sociales, a partir, entiendo yo, de la influencia de un grupo comunicacional joven. En el radicalismo se ve juventud, en el kirchnerismo hay juventud militando, en el Partido Libertario hay juventud. Eso me gusta, me parece que hay cuantitativamente más militancia. La gente se involucra. Aprovecho, Dani, sí, que la gran mayoría de nuestro público es adolescente, juvenil. ¿Pensás que las políticas a nivel nacional, provincial o municipal tienen presente a los jóvenes, o los jóvenes no son personas, digamos, que les convengan o que tengan más visibilidad en cuanto a sus políticas? Y los jóvenes siempre hacen ruido, como dijo el Papa, hagan
te hacen lío, ¿no es cierto? Pero ese lío, en la medida en que uno lo canaliza creativamente, si el político es una persona inteligente, tiene que aprovecharse de eso, tiene que sumar eso y tiene que darles participación. Yo creo que con el paso del tiempo, los jóvenes han dejado de ser un objeto simplemente de la militancia, de la actividad política, y han pasado a ser un sujeto, son protagonistas. Mucha gente joven que llega rápido a cargos políticos importantes. En San Francisco tenemos una tradición. Jorge Bucco, por ejemplo, llegó a la intendencia de la ciudad con 28 años. Claro, el caso también a nivel de municipio en Córdoba, de La Sota, El 22 caso, años. con 22 años ya era un militante. Claro. Es decir, también depende de la actitud de los jóvenes, pero los jóvenes que se proponen y que son activos y que trabajan, me parece que se ganan su espacio y le hacen muy bien a la política. Eso por un lado. Y por otro lado, la gente que está en una actitud pasiva, pero que esté en una actitud pasiva no quiere decir que no esté observando y que no sea inteligente a la hora de votar. Yo creo que nuestra ciudadanía es una ciudadanía preparada, inteligente y que sabe lo que vota, y que, por ejemplo, cuando es una elección municipal, es muy difícil vender espejitos de colores. Es decir, uno puede potenciar con una campaña política al candidato y a sus obras y a su trayectoria, puede potenciarla un poco. Si no tiene una buena comunicación política, eso se puede desdibujar un poco, pero no se puede venderle un buzón a la gente. Entonces a mí me parece que la gente está en la actitud que tiene que estar, el que no es militante, el que no es dirigente, el que no está ideologizado, viendo, observando, y el domingo va a ir y va a votar con conciencia, como creo que lo hace habitualmente. Sos un tipo que sabe del tema. Ahora, desde tu lado como periodista, ¿qué percibís que es lo que la gente busca en un político? En un intendente, básicamente, yo siempre se lo digo cuando charlo, porque, bueno, cuando uno llega a un cargo importante como es el de intendente, puede correr el riesgo de subirse al caballo, como se dice vulgarmente. Yo les digo siempre, cuando tengo oportunidad de charlar con ellos, no se olviden que ustedes los ponen en el Palacio Municipal no para que sean estadistas, sino para que sean una especie de, exagerando un poquito, ¿no es cierto?, pero para figurarles lo que entiendo que quiere la gente de un intendente, ustedes son una especie de mucamo de lujo de la ciudad. ¿Para qué los quiere la gente? Básicamente para que le presten servicios. Es decir, le barran bien las calles, la iluminación que funcione, el tránsito que esté controlado, agua, hacer los servicios de agua, de gas, los servicios básicos, ¿no es cierto?, de la infraestructura básica que llegue a cada lugar, que se haga el cordón cuneta, que se haga el pavimento. Esa es la función de un intendente que valora el vecino. Por eso, intendentes que han sido muy buenos políticos, entendido en un sentido tradicional de la palabra, perdieron las elecciones o las reelecciones en la ciudad porque se pensaron más como estadistas que como mucamos de lujo, que es lo que en definitiva quiere la gente de ellos. Entonces, cuando vos ves un político hablar muy bien en la radio, en la televisión, ahora en las redes sociales, pero salís de tu casa y te encontrás con baches, con el basurero que no pasó, con la calle que no está bien barrida, votas a vos. Perfecto. Esta es la primera parte del mano a mano con Daniel Pastore. Ya enseguida regresamos para el segundo bloque y final. Volvemos por la segunda parte de este mano a mano con Daniel Pastore, previo a lo que serán las elecciones municipales de la ciudad de San Francisco. Y Dani, lo que me llama la atención, de las 8 listas que se presentan, solo una está encabezada por una mujer. Así es. La mujer ha ido ganando espacio, ¿no es cierto?, Sí. En todos los terrenos. En la política todavía viene de la mano de las leyes de distribución de cargos. Entonces vos tenés un 50% de los cargos en las listas de concejales, pero todavía no tenés candidaturas a intendente fuerte. La de Lorena Menestrol es una candidatura fuerte en términos testimoniales, muy interesante. Tiene que haber en las elecciones candidaturas ideológicas, candidaturas testimoniales, porque son las que nos sacuden, las que fuerzan el debate y las que van
que son una especie de vanguardia de lo que en algún momento puede llegar en la sociedad. Por eso son absolutamente necesarias. Pero es cierto, es poco todavía. Lo que pasa es que para las candidaturas a intendente hay que transitar todavía espacios de militancia que no fueron del todo ganados por las mujeres. En San Francisco, al menos, en otros lugares del país o de la provincia es distinto. Pero todo eso vendrá de la mano del constante aumento de la participación de la mujer en todas las actividades y también en la política, ¿no? Algo me estuviste anunciando en el primer bloque en cuanto a la ruptura de Cambiemos y la separación entre el PRO y los radicales. ¿A quién considerás que perjudica más esta ruptura? Y ahí perjudica en principio las chances de ser competitivos electoralmente. En Córdoba y en San Francisco se reproduce bastante el escenario de Córdoba. Entiendo yo que es algo que suceda algo muy impactante. Esta división le garantizó el triunfo a García Aresca. ¿Qué resta por definir? Bueno, el potencial electoral que tenían en Cambiemos. Cuando sumemos los votos que saquen Luciano Stoppani y Cristian Canales. Ahí también resta resolver quién sale segundo. A priori da la sensación de que Stoppani podría captar más el voto más macrista. A Stoppani le pasa algo parecido de lo que le sucede a Andrés Romero. Andrés Romero y Stoppani tienen un voto duro que está más motivado por las cuestiones nacionales que las cuestiones provinciales. Ese voto duro, o municipales, ese voto duro es el kirchnerismo, que aquí tiene un piso de 8 o 9%, que seguramente optará por Romero. Y eso le da un piso. También le da un techo a Romero el hecho de que no tenga candidato a gobernador. Entonces eso es lo que lo limita un poco. De todas maneras, es muy interesante la campaña electoral de Romero, en mi opinión. Y Stoppani va a capitalizar el voto macrista. La grieta, ¿viste? El debate político entre kirchnerismo y antikirchnerismo, macrismo y antimacrismo, el macrismo se lo va a llevar Stoppani. El macrismo en San Francisco fue muy fuerte. Alcanzó en el año 2015 a una población muy importante, pero se ve impactado por la situación nacional, que es una situación complicada, que le ha quitado a Macri apoyo político. Entonces se ve disminuido, pero es más alto que el de el macrismo. El voto duro macrista es más importante cuantitativamente que el voto kirchnerista. Entonces eso también constituye una ventaja respecto de Cristian Canales, que está yendo por el voto radical tradicional, ¿no es cierto? Y el voto radical tradicional que no es macrista, sino que es un poco más progresista. Entonces ahí hay toda una división del electorado que es fuerte. Entonces ahí resta definir el segundo y el tercero, incluso el cuarto. Yo opino, en mi opinión, hay serias chances de que el oficialismo saque una cantidad de votos que le permita meter el octavo concejal. Vos viste que aquí son 12 concejales, sí. 7 entran así ganes por un solo voto, y después entra en un sistema DONT. Si la diferencia de votos entre García Aresca y el segundo y el tercero es mucha, hay probabilidades de que haya un octavo concejal oficialista y que haya 4 que se dividan entre la oposición. Y esos 4 se dividirían, en mi opinión, 2 para el que salga segundo. Por eso es importante el que salga segundo, porque metería 2 concejales y el Tribunal de Cuentas, y 1 y 1 para el tercero y el cuarto. Esa es una especulación que yo hago, que no está basada en ninguna otra cosa que no sea, bueno, sentir la elección de la manera en la que uno lo siente estando en un medio de difusión como estamos nosotros. La última, Dani, sí. Y un tema que quizás causó polémica, el tema de la boleta única. Sí. ¿Qué opinas al respecto? A mí me parece que la boleta única es un avance en algunos aspectos. Vos acordate que antes se votaba con la boleta de papel. Sí. La boleta de papel presentaba un problema serio
para los partidos más pequeños, que no podían fiscalizar todas las mesas, se las robaban. Entonces vos entrabas al cuarto oscuro y te encontrabas que faltaban boletas. Sí, sí. Y si no tenías fiscales para que la repongan o se den cuenta rápido, eso constituía la imposibilidad de que un ciudadano haga la opción que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el ciudadano, si salía y decía falta una boleta, era como que cantaba de alguna manera a quién iba a votar. Entonces a lo mejor o votaba en blanco o hacía una opción que no era la de él. Eso representaba un problema. Con la boleta única se elimina. Nunca a nadie le pueden faltar boletas porque vos vas y te dan la boleta. Claro, te la dan y la con la que votás. Después está el diseño. Vos viste que aquí nosotros tenemos la posibilidad de analizar los dos diseños. Hay dos diseños distintos en Santa Fe y en Córdoba. Sí. En Santa Fe, por categoría, cada boleta única. Eso rompe con el arrastre. Porque el otro tema de la boleta de papel era el arrastre. La gente, para no cortar, para no seccionar, doblaba el voto entero y lo ponía. Y se decía que eso limitaba la capacidad de dividir el voto de acuerdo a la convicción real. En Santa Fe eso es perfectamente posible porque hay una boleta única por cada categoría. Es decir, vos tenés para intendente, viste que tenían de un color, Sí. para legislador de otro, para Todo gobernador. diferenciado. La boleta única de Córdoba es un mix. Tenés boleta única, pero permite el arrastre. Porque tiene una columna, la de la izquierda, que si vos tildás de esa columna de la izquierda, votaste la boleta completa, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay como una diferencia. De todas maneras, si nos familiarizamos, no es difícil votar, no es un jeroglífico, hay que estar un poquito familiarizado, esa es una tarea de los medios de difusión también, un poquito familiarizado y tratar de que la mayor cantidad de ciudadanos posible llegue al momento en el que le dan la boleta y va al box y con la lapicera traduzca al papel lo que realmente quiere hacer. Si quiere votar la boleta única, un tilde a la izquierda, pero si quiere seccionar la boleta, que vaya categoría por categoría, votando como corresponde para que no se anule su voto. Si esta boleta le quita un poco de perspectiva electoral al que no tiene candidato a gobernador. Claro. Porque Es decir, que ponerle Romero sale perjudicado. Romero, en mi opinión, se ve perjudicado. Romero logró, de todas maneras, que lo pusieran en la columna de la izquierda. Sí. Yo no estoy seguro de que eso le termine de convenir, porque a mí me parece que puede pasar que yo, ciudadano, quiero votarlo a Romero, lo tildo, pero también quiero votarlo a un candidato a gobernador X, Claro. y lo tildo. Y anulo el voto de Romero. Y anulo el voto Del candidato a gobernador. del candidato a intendente. A intendente. Se anulan en la misma categoría. ¿Te das cuenta de lo que te digo? De la otra manera también podía suceder lo mismo, o algo parecido. Siempre me parece que se ve perjudicado el candidato local con este modelo de boleta única. Es decir, los partidos locales se ven perjudicados. Bueno, Dani, muchas gracias Un gusto, por tu tiempo un placer. y por el análisis político. La verdad que impecable, clarísimo. Agradecerte desde ya. Un gusto para mí charlar con vos, Santi. Y bueno, disculpame, no sé si vale, pero por momentos se me cruzaba la imagen de las charlas que manteníamos con tu madre, Claro. ¿no? Con ella cuando hablábamos de política en lugares distintos, ella como periodista y yo como funcionario. Será hasta la próxima edición. Agradecerle nuevamente al Dani Pastore.